Buenas noches, estamos en un episodio más de nuestro podcast Tal Cual. Hoy tenemos la visita de René Siviora, un destacado periodista en nuestra región. Tiene más de 30 años de experiencia en el medio, una persona que nos va a contar un poco acerca de cómo evolucionó el tema de la comunicación en nuestra región, qué aportes hubo y un poco de su experiencia y vivencia en este medio. René, te doy las gracias por estar aquí y contarnos un poquito quién es René. Gracias, Alejandro. Afortunado de estar aquí en tu sede. Me gusta el podcast tal cual. Es hermoso el término, ¿no? Bonito, no sé, tal cual, dice. Entonces vamos a conversar tal cual como vaya la cosa, ¿no? Esa es mi idea. René Siviora me dicen, muy poco me gusta que me digan periodista, ¿no? A mí me gusta que me digan radialista, porque toda mi vida, desde mis 16 años hasta mis 57 años, son 41 años que tengo trabajar en radio, lo que no significa que no haya trabajado en televisión o digamos en periódico, en agencia de noticias. Entonces, soy un radialista que me gusta la radio. Y bueno, oriundo de Ribera Alta, llegué a Cobija el año 81. A mis 16 empecé el trabajo en la radio gracias a don Lino Miauchi, dueño de, que en paz descanse, dueño de Radio Frontera, y don Carlos Arce, que manejaba en ese medio. Y de ahí hasta aquí estoy, gracias a Dios. René, ¿y qué recordás de estos primeros pasos que diste en la radio, en ser radialista aquí en Cobija? Bueno, honestamente que nunca pensé ser radialista ni periodista, como sabes. A ver, contanos a ver eso. Casualmente, y esto me gusta contarlo, y yo me quedé en Cobija, estudié en el Colegio Bacadí el año 82. Y bueno, mi papá, mi familia se fue a trabajar a Rialta y de repente, no por desgracia, sino por lo que tenía que suceder, me quedé en Cobija. Y muy muchachito, pues me apegué a la iglesia católica, ¿no? Y como me gustaba siempre leer, entonces como monaguillo ayudaba en la parroquia y ahí fui leyendo, ¿no? Las lecturas bíblicas. Y un día llega una psicóloga, socióloga, María Teresa Toro, de La Paz, era de la Conferencia Episcopal. Y como yo ayudaba mucho en la iglesia, todos pensaban de que yo iba a ser sacerdote, ¿no? Entonces me dice, y vamos a hacer un test sobre 100 preguntas, sí o no, sencillo. Y de acuerdo a eso vamos a saber qué es lo que puede ser, ¿no? Terminó el examen, si vale el término. Ahí me llama a un lado, me dice, René, ¿usted tiene vínculos de alguna persona que ha sido religiosa? Sí, le digo, mi hermana, ella ha sido monja 7 años, era novicia y se retiró. Ah, qué bien. ¿Algún familiar que tenga que ver con medios de comunicación? Tengo a mi hermano que es locutor, vive en Ribera Alta y trabaja para una radio, pero es locutor. Y la familia tiene apego a ser, digamos, un profesor, un maestro. El 50% de mis hermanos son profesores. Tienes todas las características, son las 3 cosas que puedes ser. O periodista, o sacerdote, o profesor. Y yo en mi cabeza dije, para mí no cae de que eso puede ser, ¿no? Entonces, ahí yo trabajaba muy duro, ¿no? Pues aquí yo trabajé haciendo ladrillos, limpiando calles y todo. Y lo que más me ayudó es que yo jugaba mucho fútbol y ese tiempito me pagaban bien y de esa forma me sustentaba. Y un día me fui a la Cruz Milagrosa y pidiéndole porque para estudiar no podía estudiar en el colegio regular, ¿no? Y un año me quedé sin estudiar porque no tenía quien me sustente. Bueno, entonces me fui, hice una promesa y volviendo allá, yo me acordé, pasando por la Radio Frontera, viene don Lino Miauchi y me dice, chico, vení un ratito, quiero hablar contigo. Ahí me metió no, pues esto es hermosísimo para lo que había. Era un aparatito chiquitito, allá micrófono, y
y había una perilla que se subía para arriba, el micrófono para un lado, el tocadiscos pues la grabadora, y hacía, ¿no? Ahí me dice, toma este periódico, lee, y ahí yo leí, pero no sabía por qué. Yo te di a grabar, me dijo, y yo leí, oye, cae bien, me dice, un timbre de voz y sos un buen periodista, sos un buen locutor. Ahí yo le miré, vení a practicar, me dijo, si en una semana aprendés, vení y yo te pago, me dijo. Ahí me quedé, andaba mal económicamente ahí. Y la verdad que eso, me fui pensando, cuando llego me estaba yendo a la parroquia. Y en la parroquia está el padre Lorenzo Dugas y me dice, René, tengo una buena noticia para usted. Venga. Una profesora de religión del colegio Padilla está muy grave y se fue a La Paz. Hemos decidido que usted lo reemplace. Y si pasa la prueba esta semana, se queda también con el trabajo. Y gracias a Dios, me quedé con los 2 trabajos. Ganaba 60 bolivianos, que parecía unos 600 o 1200 bolivianos en su época. Y en la iglesia el mismo sueldito, ¿no? Y allá, desde que entré en marzo, no me recuerdo bien la fecha, 23 o 24 por ahí, de marzo del 84, yo no volví a cambiar nada que no sea radio. Y ahora ya tenías 2 trabajos, ya tenías ingresos, ya estabas mejor de lo que estaba. ¿Qué te motivó a seguir en la radio? ¿Fue el pago o había una pasión ahí por lo que estabas haciendo? Y mantenerte durante tantos años vigente. Yo creo que la vocación de servicio ya lo tienes en tu ser, en tu alma, ¿no? En tu corazón, vale el término de llegar a la gente, ¿no? A comunicar un lindo mensaje, que ya empezás a pensar en el mensaje. Mediante una música mandás un mensaje a alguien que está triste o está alegre. Mediante un mensaje de una lectura, de algún párrafo que elijas para decirle, bueno, hoy día se recuerda el día tal, y saludamos a la gente, a un ingeniero, qué sé yo, cualquiera. Entonces el mensaje te motiva a empezar a ser esa persona que te está escuchando y que algo está aprendiendo, ¿no? Porque el tema del radialista es una imagen creada a lo que vos podés relatarle, ¿no? Entonces, eso es lo lindo de la radio. Estoy hablando de la radio, ¿no? No, es interesante, ¿no? Porque esa vocación que vos decís, los que se apasionan por la radio la tienen. Nosotros tuvimos 2 casos aquí anteriores de Radio Frontera y de Perla del Acre, y ambos nos contaban, ¿no?, esa pasión que había por la radio, por transmitir lo que querían, que se volvió una pasión, y esa pasión, si no la tenés, hay que dedicarse a otra cosa, ¿no? Alejandro, yo creo que en mi vida, yo toda la vida le doy gracias a Dios. Para mí, yo he sido un tipo privilegiado en toda la esplendid de la palabra. Te digo por qué. Los datos que tenés, digamos, como conocimiento de Radio Cobija, todo lo hacían por amor. Te traían un cafecito y ese era tu pago. Te traían una empanadita y ese era tu pago, y lo hacían. Eso es lo que rescato de un Lilo Lavadén, de doña María Siosaki, de un que le llaman, no me acuerdo ahorita su nombre, Pibe Beltranto. Y eso era lo que ganaban. Y yo digo, ¿por qué privilegiado? Porque desde el momento que entré a esa caseta me pagaron. No, lo que los otros no hicieron. No. Y ese es un privilegio. Que, si te puedo contar mi vida, te juro que llego toda la vida a ser privilegiado. Qué belleza. No tengo plata porque me siento feliz como soy. Y lo tuve para tener un medio, una radio. Lo tuve, ¿no? Pero esa sencillez que me llama la vocación de servicio, me llega tranquilidad, ¿no?
Entonces, eso que dices, ¿no? ¿Qué te impulsaba? Es la vocación. Dice mi hermano mayor, que es profesor jubilado, caminar horas para llegar a la escuela, dar clases, parado, volver. Si tú vas y lo miras en su... ¿cómo está ahorita? Mi hermano y su esposa, mal de las rodillas. Porque caminaban aquí de Villamontes al 28, a pie, volver a la 1 de la tarde, seguir caminando porque tenían que trabajar. Te digo, no, yo reitero además, estar sentado en una cabina, hablando, riendo, mandando buenos mensajes, para mí es ser bendecido de Dios. Lo que uno ama hacer y qué mejor que trabajar en lo que uno le apasiona. Exactamente. René, ¿vos fuiste el primer corresponsal de Radio Fides en Cobija? Gracias a Dios, ¿no? Viene don... Contanos a ver un poquito esa parte. Don Carlos Arce era un periodista que tenía mucha influencia a nivel nacional. Por problemas de salud, él tenía que ver dónde le convenía estar un poquito más. Él tenía problemas de circulación de la sangre. Entonces, decidió venirse para Pando, ¿no? Y como era influyente y nosotros no teníamos acceso, digamos, ¿no? Carlos llegó Radio Fides, ¿no? Empezaba el tema del Padre Pérez. Y yo, como dice, los pollitos todavía, ¿no? Él nos dio a mí y a un grupo, por ejemplo, a Remberto Terraza y otras personas que no continuaron. Un tipo como un taller, seminario, ¿no? Lo básico. Entonces ahí me dice, yo, año 87, estaba 88, el 86, para ser exacto, estaba yo con mis 17 años, para el 18. Me dice, tenés que largarte al éxito, sos vos. Pensá en que tenés que relatar lo que es Pando, para decirle a Bolivia qué pasa en Cobija, qué pasa en Pando. Entonces me dio una misión titánica y un director exigente, porque el Padre Pérez era muy exigente, ¿no? En qué iba a hablar, cómo iba a redactar. Y de esa forma empecé y mandábamos despacho por Radio Serrano, por decir, ¿no? No había Entel todavía, así bueno como una casa. Y de esa forma fui ese tiempo, ¿no? Después me fui al cuartel y ya salí, Radio San Miguel me llevó a Riberalta, me capacitó mucho más y después volví a otra faceta, ¿no? Pero así empezamos. Interesante, ¿no? Y en este proceso que tuviste en esta formación radial, ¿tuviste algunas anécdotas? O sea, ¿cuál es contanos a ver una de las que más te acordás? Bueno, hay miles, ¿no? Seguro. Anécdotas, me venía acordando, ¿no? Yo sabía que iba a salir alguna anécdota. Un día fui a hacer una entrevista en el aeropuerto y cuando sale un alcalde, ¿no? Y me dice, de cariño, me dice, sí, Viorita, sos vos quien me va a salvar, me dice. Me quieren botar del municipio tal y yo necesito que vos me acompañes. Tu orientación, te escucha toda la gente en mi municipio y está pendiente a tu despacho. Vos me vas a salvar. ¿Pero qué has hecho? Pero me quieren votar si no hay ni una auditoría. Y todo esto me contó ligerito. No, y yo riendo le digo así como para decirle no, ¿cómo voy a ir? ¿No? Claro. Ahí le digo, ¿y cuánto me vas a pagar? No sé, decime, te pago lo que... $600, ¿está bien? Está, me dijo. 50% ahorita. Pero si tengo la plata y está la avioneta. Pero ahorita mandé $300 a mi casa en taxi y me fui con la ropa del cuerpo. Eran tipo 9, 10 de la mañana. Llegamos al lugar y de allá yo tenía una camarita así de filmadora. Pero nunca fui bueno para la filmación y campaña era para nomás impresionar. Saqué mi cámara
Y como lo vieron al alcalde, ya nomás lo metieron a la sesión directo para, como dice, hacer los bolsas y como vulgarmente decimos. Ay, me dice, y él me miraba, qué rato iba a actuar, ¿no? Ahí empezaron a hablar y anotándolo. La verdad que era todo mal, pues, ¿no? Ajá. Porque honestamente no había una auditoría, no había, digamos, que por qué lo iban a votar. O sea, Era la razón. no había razón, ¿no? Entonces yo ahí él esperaba. Cuando yo, ¿cómo voy a pedir la palabra? Nada que ver, yo no era concejal, ¿no? La palabra le digo, ¿no? Doña, sí, la tiene el señor periodista. Ahí dice, mire, señores, ustedes saben que yo soy periodista y lo que están haciendo es malo. Uno, las convocatorias, todo puro suplente, los concejales. Y después la convocatoria se hace por lo menos 48 horas antes para venir. Y no hay una auditoría. Yo los puedo denunciar. Gracias, señor periodista. Se suspende la... Y se viene el alcalde. Gracias, señorita, por Dios. Si no era vos, ¿no? ¿Qué tenía que ver yo como periodista de meterme en plena sesión? Hay miles muy bonitas así, ¿no? Pero me acordé hoy día, casualmente cuando venía. Uno me van a preguntar las anécdotas. Bien. Vamos a preguntar otra vez más adelante, a ver qué tú hayas... Por lo menos los ilustré, ¿no? Cómo tenía que manejar la cosa. ¿Y trabajaste en prensa, radio, televisión? Gracias a Dios. Y a ver, ¿qué diferencia encontraste en esos sectores? ¿Quién te hizo definirte por la radio? En televisión, la primera, no sé cuál tiene la experiencia, con don Eric Bombeck. Él era el director del canal Prefectura. Ya. Y él empezó a mandar a hacer notas, ¿no? Con esas cámaras grandes, todo, y tenía mi camarógrafo, Arturo Ferreira, Chico Zavala, Grover Terraza. Bueno, fueron mis camarógrafos, ¿no? Y claro, a quien no le gusta que lo miren, ¿no? El tema de estar en televisión, salía y dice, mamá, mira el que está en la tele, ¿no? Y era el único medio, el único canal, ¿no? Y después tuve la suerte, como me acuerdo de Jorge Vega, ¿no? Me invitó a Unitel, que fue el primero que trajo Unitel, y lo puso ahí, me acuerdo bien, ahí atrás del Instituto Americano, ¿no? Pues ahí está, ahí Jorge, muy condescendiente con el tema de los medios. Y bueno, después el mismo Carlos Arce hizo Raíz, la televisión, ¿no? El Red Amazónica de Información. Y bueno, se vino ya a proliferar los medios. Pero lo hallo un trabajo mucho más fuerte, mucho más pesado, porque estar en el lugar, sacar imágenes, ya menos trabajas, digamos, con tu cerebro, ya no puedes inventar ahí las imágenes. Entonces, no es que no me haya gustado, ¿no? Pero lo sentí, digamos, no, nunca agarré una cámara para ser un periodista completo, ¿sí? Porque para mí tenés que ser bueno, si sos un carpintero, tenés que ser un buen carpintero, ¿no? Exacto. Para que no te falte trabajo. Eso lo aprendí también. Si sos cualquier vocación, tenés que ser bueno para quedarte ahí, ¿no? Y después en tema de redacción, ha caído harto, digamos, ha desaparecido los medios literarios, los medios de prensa, digamos. Pero trabajé mucho, me gustó, he trabajado con las agencias, creo que con la mayoría. Trabajé con la agencia EFE, me metí a trabajar don Juan Carlos Zambrana, un veniano influyente, me llevó a trabajar en la agencia EFE. En la NF también la parte que manejaba la Iglesia Católica, la agencia Noticias Pide. Después, el primer periódico que trabajé me dio espacio también don Carlos Arce, que él era el director de prensa en el periódico Presencia. Y después trabajé con muchos periódicos, El Deber. Con el último que trabajé fue La Estrella del Oriente, después de haber pasado por la mayoría de los periódicos, ¿no? El Diario, por ejemplo, que me dio mucha cobertura. Y en el tema de corresponsalía,
el año 90 agarré la corresponsalía de Panamericana hasta ahora, ¿no? Y gracias a la red que tiene Panamericana a nivel internacional, en algunas oportunidades he hecho entre despachos periodísticos en momentos muy eventuales, importantes, de hechos noticiosos, buenos o malos, para, por ejemplo, la Voz de los Estados Unidos de América. Después he hecho despacho para CNN en español, que también éramos parte como Panamericana. He trabajado un buen tiempito con el sistema solar latinoamericano, ¿no? Y así hemos estado metidos en un evento. Por ejemplo, sí, por ejemplo, eventos como el 11 de septiembre, he mandado despacho a cada red que ni sabía para quién mandaba. Todos caían en mi número. Y mira la anécdota que tengo. Me llamó la BOA de América. Yo estaba en el aeropuerto y los camiones, las volquetas estaban echándole ripio en la franja para que ya sus medidas. Y tuve suerte que estaba a mi ladito el presidente del Senado, que era José Villavicencio. Y justo ahí me llamaron. De ahí, Alejandro, ya te cuento, que tanto peso una emisora mundial, como dicen, y me temblaban las chuquizuelas, como dicen, ¿no? ¿Y cómo voy a salir? Directo renegado. Salimos. Es una experiencia bonita. No, sin duda. Sin duda. René, y no solo estuviste en esta parte de trabajar en medios, ¿no? Sos uno de los fundadores de la Federación de la Prensa de Panda. También, como te digo, el tema de privilegiado, ¿no? He sido el primer dirigente como Federación de la Prensa. Nosotros nos organizamos de hace tiempo, ¿no? Como sindicato, pero hasta ahí llegamos. Y no hay mal que por bien no venga, porque te decía, nosotros teníamos un legado, teníamos un porqué de trabajar, más que todo en la radio. En Cobija, don Carlos Arce, don Lino Miauchi y don Rafael Vidal, con las 3 radios, empezamos a hacer una red, y cada fin de semana hacíamos un programa, pero un programa de opinión fuerte, ¿no? El por qué estábamos como radio y te decía ahí tras micrófono. ¿Qué pedíamos? ¿Qué luchábamos? Defender los recursos naturales, que había una depredación grande, ¿no? de la madera que se llevaban al Brasil, al Perú, y que si las madereras se asentaban y no pagaban nada. Después teníamos el legado de un hospital, que no teníamos hospital, y vino el segundo nivel. El hospital, todo el mundo ahí se acuerdan, donde ahorita el Mesuti era muy precario. Y después peleamos, ¿por qué? Por una universidad, ¿no? Que había ya un decreto, una ley que debería funcionar la universidad, pero tampoco no funcionaba. Entonces estábamos en los 90 y no había universidad. Peleábamos eso, peleábamos el aeropuerto, peleábamos la carretera de integración nacional, que lo recuerda a don Jorge Vega, que trajo el primer congreso caminero nacional, y llegaron por senda a Cobija con más de 15 flotas de la Yungueña y compañía, ¿no? Entonces ese era nuestro legado de nosotros, digamos, porque trabajábamos en esto, ¿no? En lo que eran los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, no me acuerdo qué me dijiste, cómo eran las preguntas. No, interesante. No, fuiste parte de la federación. De la federación. Entonces, la federación y nosotros tuvimos un desliz con las autoridades de turno de esta época del 90. Y nosotros, don Carlos Arce, don Lino Miauchi, don Rafael y yo, como cuarto, como decía, ¿no? El hijo menor, recibimos agresiones. De repente no físicas, pero atentados contra nosotros. Y fuimos inscritos en la Organización Internacional de Prensa de quienes sufrieron amenazas,
de autoridades. Eso sirvió para que en el año 96 don Lino y don Carlos y Rafael se fueran aceptados en un congreso en Tarija para ser parte de la Federación de la Prensa, ahora Confederación. Ajá. Entonces ellos con sus propios medios llegaron y expusieron, ¿no?, lo que había pasado en Pando. Y claro, también habían venido a ver qué es lo que había pasado en Pando, ¿no? Un montón de cosas políticos contra los periodistas, ¿no? Amedrentamiento. Entonces lo reconocen a Pando como sindicato de Pando, por eso del 20 de octubre, un 20 de octubre lo reconocen a Pando como parte de la federación. Y ya con la federación, digo, ya no queremos sindicatos en los departamentos, queremos federación, ¿okay?, para conformar la confederación. En ese lapso de tiempo, yo estaba como dirigente, como ejecutivo. Ya en el año 2000 para acá, yo seguía de ejecutivo y ya nace la federación. Entonces también fui fundador de la federación, como federación, no como sindicato ya, ¿no? ¿Tuviste también en la Central Obrera? En la Central Obrera, gracias a Dios, y aunque digo, no no fue tan grato, digamos, lo que yo pensaba que había en la Central Obrera. Porque Don Jorge Vega conformó un buen equipo de la Central Obrera y con los maestros, con los de la prensa, hicimos un buen equipo. Lo representamos a Pando y llegué a estar en un congreso de la Central Obrera Boliviana como miembro de la COP, ¿no? Y ahí viene que te desboronas cuando miras que son acuerdos políticos entre dirigentes sindicales. Pero llegué ahí. Como dirigente, reitero nada más, que peleábamos lo que anteriormente dije. La COP peleaba por intereses regionales, por intereses comunes, por intereses necesarios que teníamos necesidad de tener, que teníamos, ¿verdad? Porque por entonces no había ni luz. No había luz eléctrica, ¿no? Y teníamos que los servicios básicos. Y bueno, en fin, lo que ahora tenemos, ¿no? Y me enorgullezco de haber sido parte de ese grupo de personas que tampoco eran de Cobija, de Pando. Para no decir un 99% de afuera. De afuera, ¿no? Si hay temas regionales, locales, ¿no? Entonces eso es lo más lindo que también me recuerdo, ¿no? Y bueno, lástima que ahora de lo que estamos hablando muy pocos quedan, ¿no es? Se fue, muy pocos se acuerdan y de lo que hicieron. Claro. Digamos, la misma universidad debería tener en antecedentes de la vida de lo que ha sido el desarrollo de la región, gente que aportó mucho y que no se acuerdan. Para decirte un ejemplo, cuando murió don Carlos Arce, y si vamos a mirar dónde está enterrado, es una pena. Un tipo tan intelectual, tan... no quiso ir a morir a su tierra natal. Dijo, no, yo me quedo en Pando porque quiero a Pando y lo voy a traer a Pando, ¿no? Entonces, no se acuerdan. Y así, y en un breve paréntesis, don Carlos Arce, sus propiedades los regaló a la Iglesia Católica para que haga ¿cómo se dice? Un centro de rehabilitación y lo que se necesita pues, en el kilómetro 6, ahí. Pues eso, por ejemplo, no se lo reconoce. Somos ingratos, ¿no? Sí. Para mí sí, digamos. Pero más se acuerdan de las cosas negativas, ¿no? Que otros políticos que no hicieron nada. Sí, eso, ¿no? Bueno, me llena de orgullo de haber participado de esa fase de esos procesos, ¿no? Que trajeron mucho beneficio para la población. Exactamente. Y ponete ahorita vos comparás ese tiempo que tenías de dirigente en la Central Obrera y que peleaban por necesidades que tenía realmente la población y ves lo que pasa hoy en día. ¿Notas alguna diferencia? ¿Se perdió el norte de esa pelea? Abismal. Para empezar, si vamos a hablar de dirigentes, vayámonos a los dirigentes de las juntas vecinales. Cuando
la mayor parte, yo vivía cuando llegué a Cobija, viví en el barrio Brisa. Después me fui a vivir ya a Villamonte, donde ya construí mi casita. Y la dirigente era doña María Durán, que en paz descanse. Esa señora dinámica, todos los sábados o domingos, decía, vamos a armar una olla grande y hacemos una patada. Pero todito a limpiar la acera de su casa, para que el barrio esté bonito, para esto, para lo otro. Y lo hacíamos, y los barrios eran limpios, y no le pedíamos a la alcaldía. Y ese dirigente, en vez de pedir a la alcaldesa, al alcalde, nos reuníamos y todito solucionábamos los problemas. Y no había que el dirigente porque le dé una pega, porque le dé como hay ahora, ¿no? Todo es una conveniencia ridícula. Exacto. Que se vende por migaja y la conciencia la traen en las espaldas. ¿Qué pasa con los dirigentes de la COD, del comité cívico ahora? Se meten ahí, ¿para qué? Voy a ser diputado, voy a ser senador. Yo lo critico y con nombre y apellido. Y ahora ya no critica al señor Vinique, ¿no ves? Kiefer Vinique. No, pues ya cayó porque ya no hay opción, ¿no? Entonces ya no soy defensor que de los trabajadores del municipio, que de aquí, de más allá. ¿Dónde están ahora? Entonces, eso da mucho que pensar de lo que es ahorita esa dirigencia, ¿no? Comité cívico, y lo digo con propiedad, no tiene convocatoria. Pero cuando vino un dirigente político, ahí estaba, compartiendo, sacándose fotos, digo, mañana. Y todo el mundo sabe a qué línea es, ¿no? Entonces, si soy cívico, me olvido del tema político, y eso es lo que se hacía antes. Nada, aquí no había menderrita ni de nítica, y nos juntábamos, todo el mundo, queremos esto, y lo conseguimos. Es más, el tema político antes sirvió mucho. ¿Cómo tuvimos la energía eléctrica? El alcalde William Ferreira dijo, no, mi pueblo necesita luz eléctrica, energía eléctrica. Y vino Tomás Fernández y regaló los transformadores para que mejore. El servicio de energía eléctrica era pésimo. Teníamos luz cada 2 horas. De noche se cortaba. Se cortaba, de día se cortaba. Y la radio, 2 horas. Cortaban otras 2 horas, seguían ahí, uno tiene que esperar que haya luz, ¿no? Hay una luz deficiente todavía, ¿no? Ese es el tema de, digamos, la experiencia de uno haber participado en la COD y de dirigente, ¿no? Uno escucha, ¿no? Lo que hablas vos, los que hablaron otros ya que estuvieron aquí, de esa dirigencia antigua, esa lucha que había antes, y ves un desbalance tan grande con lo que pasa hoy en día, que vos no ves lucha por un bien común, ves lucha por intereses de personas, de políticos. Intereses personales, exacto. Los apetitos personales y de familia inclusive. Porque yo llego ahí, primero está mi familia, ¿no? Así haya gente que te haya ayudado mucho y haya subido, digamos, a esos sitiales, ¿no? Entonces, da mucho que desear ya en estos momentos, es buscar a esos dirigentes. ¿Vos crees que nos falta formar líderes con una nueva visión? Yo creo que hay un ¿cómo se dice? Una forma de catalogar a una persona, ¿no? Para mí, el líder nace como un líder. No lo podés formar. Hay un líder. Hay varias clases de líderes, ¿no? De acuerdo al tema sindical, ¿no? Y se puede ir, ese es otro tema. Pero el líder no piensa en él. Él piensa en los demás. En lo que no hay ahorita. En lo que no hay ahorita, ¿no? El líder piensa en el futuro, ¿no? El líder, si es líder, dice, y vamos a hacer, digamos, un paréntesis en el sentido de hablar de este líder. Si yo soy líder y quiero seguir liderizando un espacio en la sociedad, voy a decir esta gestión, digamos un diputado, digamos, ¿no? O un alcalde. Bueno, tengo que dar todo a mi pueblo. Me voy a quedar
y voy a seguir. Entonces, de repente ahí me va a caer algo mejor para mí, ¿no? Y así se fueron los líderes. ¿Cuál líder murió últimamente? Un líder controvertido, un líder que hablaba macana, un líder que no acertaba, un líder que se excedía. Era don Percy Fernández. ¿En qué se excedía? En el que creía que hablar macana era bonito, ¿no? En que no le iba a afectar a él ni a otra persona, pero se excedía, ¿no? Era su carisma, digamos, ¿no? Y en su forma de ser. Su forma de ser. Pero él siempre pensó el engrandecimiento de Santa Cruz, por ejemplo. Hizo lo que es Santa Cruz hoy en día. Sus ideas, digamos, eso. Visión. Una visión, exactamente. René, ¿y tuviste en esa formación de la federación? ¿Sos parte ahorita o fuiste parte del Tribunal de Honor de la Prensa de Bolivia? Yo sigo hablando de ese privilegio. Yo terminé siendo parte del Tribunal de Honor, que es lo último al que puedes acceder, ¿no? Ya no hay más. Ya no hay más donde vayas. Ya ¿Por qué? Donde tenías que llegar. El tribunal elabora, cambia estatutos, perfecciona, castiga al dirigente malo y también lo reconoce al dirigente bueno. Ahí elabora el estatuto para sancionar de acuerdo a los hechos, ¿no? Entonces es una autoridad máxima, ¿no? Y esto hubo un proceso, como te decía, ¿no? Del sindicato a la federación, de la federación a la confederación, de la confederación al tribunal. Y pareciera que lo hice bien, ¿no? Porque René Siviola nunca recibió algo contrario a lo que ha hecho, ¿no? Y me dice inclusive, René, estás tantos años que parece... A mí ya me jubiló prácticamente la radio el 2015, cuando tuve problemas el tema de mi dentadura y me fui a operar, pero me volvió a contratar. Entonces ya voy con los 41 años en radio y prensa, pero más en radio. Y en Panamericana estoy llegando a los 36 años ya, ¿no? Algo hiciste bien para estar tantos años, ¿no? Eso me dice. Eso, nadie perdura sin haber hecho algo relevante. Y lo que a veces me gusta y te hace un mensaje contradictorio, digamos, ¿no? No siempre el actor, no siempre la autoridad que estuvo en los grandes niveles termina con un montón de plata, ¿no es? Hay muchos casos. Por ejemplo, dicen, no, el Libertador murió pobre, en una cama simple, pero está recordado por siempre como Libertador, ¿no? Entonces, en el caso mío, digamos, si no tengo plata, me gustaría que me recuerden porque he aportado. En el caso, reclamo que se olviden de muchos líderes que han hecho mucho y que ahora, bueno, desaparecieron. Quienes lo conocieron, lo recordarán por siempre. Pero no es eso. Las nuevas generaciones deben saber quién peleó ese hospital, quién peleó ese aeropuerto, quién peleó la universidad. Los mismos estudiantes de la universidad no saben quiénes pelearon la universidad. Y no al tema político. Por ejemplo, un senador que se llama don Roger Pinto fue enjuiciado por poner más plata para la universidad. Y este gobierno que está terminando, ese lo enjuició. ¿Pero qué hizo? El tanto por ciento que correspondía de Sofra lo metió para comprar los terrenos y por eso lo enjuiciaron. Algo que no tenés, digamos, una respuesta razonable el por qué, ¿no? Digamos. Y entonces yo me siento feliz y yo tengo 4 hijas. Están 3 ya profesional. Y les digo, lo más lindo que tengo es enseñarte de que tenés que pelear por tu tierra. Yo no soy oriundo de Cobija, pero digo, nací en el Benín, pero en esta tierra me dio todo. ¿Sabes? Yo lo que noto y noté mucho con el paso de David Esquivel, que pasó por Radio Perla del Acre, estuvo Ingar Miauchi, la hija de un lino, es que
muchos de los que pelearon para que Cobija sea mejor no eran de aquí. Y es algo que vos te quedas, o sea, ¿dónde está nuestra gente, nuestros políticos? Si te pones a indagar, habían políticos inmiscuidos en esos temas, pero con otros fines, con otros intereses. No había alguien que lo haga por amor. Vamos a hacerlo porque necesitamos. Y es lo que me sorprende, ¿no? O sea, no hay mucha gente oriunda de aquí que esté metida en esos temas. Hoy también. Teníamos si vale el término, ese confrontamiento, la confrontación entre un político aquí muy conocido y en su entorno, ¿no? Nos reuníamos los periodistas, dueños de radio y nosotros como te digo, los politos ahí. Uh-huh. Y había uno de aquí, pero ese uno era el que llevaba el mensaje de lo que hacíamos nosotros. Era el infiltrado. Era el infiltrado, el de Cobija era el infiltrado. Cuando ya salen, ya sabemos quién es. Y él daba lástima porque en su momento le dijimos, vos tenés que pelear por Pando. Y yo no soy de Pando, pero ¿por qué te digo que peleo tanto por Pando? Si me sabe un poquito del contexto. Pando, salí bachiller en Pando. Presté mi servicio militar en Pando. Fui representante de la prensa en Pando. Dirigente de la CODE en Pando, por Pando. En temas futbolísticos representé a Pando muchas para no enumerar. En fútbol, por ejemplo, varias selecciones. En fútbol de salón ya ni sé cuánto tiempo, porque hemos sido los pioneros en salir a jugar afuera para que Pando tenga espacio. Y eso me llena de orgullo de que todo me lo dio Pando. Cuando yo llegué, claro, cuando yo llego al Beni, por ejemplo, al Rivera Alta, dice, allá viene el pandino, ¿no? Oye, dice, ¿y vos por qué te enfrentás el tema, digamos, de los hitos fronterizos? Porque en su momento hubo pelea. Y vos defendés que la castaña, porque ustedes le ponen precio de la castaña y ustedes no tienen nada de castaña, el que tiene castaña es Pando. Y el que se roba la madera de Pando son ustedes, porque los venianos de los madereros no dejan nada por decir esas cositas, ¿no? Pero ¿y por qué tanto defendés? Y no defendés porque no recibís nada de ustedes. Pando, sí le debo a Pando. Agradecimiento. Único. Uh-huh. Es como cuando un niño es criado por su padrastro, ¿no? Y el padrastro lo supo criar como su verdadero hijo, ¿no? Entonces, reconocer toda la vida esas situaciones, ¿eh? Y yo soy muy convencido y, bueno, hay que ser agradecido. Agradecido, sí. Siempre hay que ser agradecido. Y en parte de la labor del Tribunal de Ética de Bolivia, ¿vos cómo viste la ética hace 20, 30 años atrás y la de hoy con los periodistas en general? Se resume en dos cositas. La mayoría de los compañeros de la prensa antigua y los que se fueron sin nada. Quiere decir que nomás cumplieron con su trabajo. Porque si no, los millones estuvieran encima, ¿no? Y ahí para enumerar mucho. Ahora, el muchacho que entra en un medio ya nomás quiere tener plata, ¿no? Y anda a toda costa. Nosotros, sin decir nombre, hemos sufrido quienes estuvimos al frente. Un solo hecho. 11 de septiembre 2008. Quienes teníamos en nuestras manos todo el legajo informativo de televisión, de radio, de todo, estamos como estamos. Quienes estuvimos al frente de hacer de hacer el reportaje, de informar, y quienes no lo hicieron y que negociaron, tienen plata. Eso es ético, ¿no es? Ético. Este es ético para el que ahorita estamos. Y no me estoy diciendo relación de ético y compañía. Si no se mira en eso, lo mira, lo medí
en esa situación. Y cómo, porque aquí sabemos todo cómo han labrado las platas cada uno. Y no daba, fue un hecho que no daba para esconder cosas, ¿verdad? O sea, iba a ser muy evidente quién estaba de un lado y del otro. Exactamente. ¿Y qué significa para René haber sido parte de la construcción de la comunicación en PAN? Me siento muy halagado y de nuevo muy privilegiado de haber sido parte. Porque si bien tuvo su época, reitero una vez más, Radio Cobija, y después desapareció como Radio Cívica, no popular. Y estas 2 o 3 personas que se metieron en la radiocomunicación, por ejemplo, don Juan Carlos Valdivia, que era el que tenía la radio Frontera, él nos enseñó de que alguien debería dar la iniciativa, ¿no? Y que en su momento, digamos, él con todo lo que tenía como iniciativa y todo, y faltaban recursos, digamos, ¿no? Entonces, como decía, antes las radios pues tenían un alcance así muy corto, ¿no? Sí. La amplitud modulada, que es la M, ¿no? A veces llegaba a un punto, pero rebotaba en otro, digamos, ¿no? Pero él tuvo constancia hasta que llegó esta gente que de repente tenía un poco más de recursos. Y ya lo sostuvieron y pusieron mucho más recursos para que salga mejor, ¿no? Entonces, el aporte que digamos que nosotros hemos dado es haber sido parte de escribir una historia en la que se mira cómo Alejandro participó en esto. Y eso valió para que René venga y lo siga. Y que René lo dejó, pero lo siguió este otro, ¿no? Entonces, esa es una cadena que hasta ahora hemos sentido, ¿no? Un legado. Un legado, exactamente. Entonces, somos parte de la construcción del desarrollo de la región desde los medios de comunicación. Sí, eso aporta cultura, sociedad y todo eso, ¿no? René, y hablaba Ingar, nos decía que fueron amenazados en una situación que tuvieron las 3 radios en ese entonces. Vos en tu proceso de radialista tuviste seguramente igual momentos así complicados. ¿Nos puedes contar alguno de esos momentos que fue difícil y cómo pudiste superarlo? Lo más grave, bueno, mira, con lo que te digo que somos parte de la Organización Internacional de Prensa de los periodistas amenazados, perseguidos. Hay lo que el otro día reclamaba un colega de radio, ¿no? No, pero el dirigente me insultó en algún lugar. Últimamente no sé qué pasó, no sé muy bien. A lo que nosotros hemos sufrido y que éramos poquitos. No era lo que está diciendo. A don Carlos Arce le mataron su perro, hacía balazo ahí en su canchón papa. A don Rafael Vidal le quemaron su canchón de atrás. A Lino, que era un tipo mucho más agresivo, que no te daba chance, intentaron quemarle el equipo. Pero como tenía un lugar seguro, no lograron. Entonces, y él también era muy así, te enfrentaba nomás, ¿no? Y a nosotros como muchachos nos han querido, digamos, así a pegar o patear en la calle, ¿no? Pero también nosotros tuvimos nuestra forma de cómo defendernos. Y alguien que siempre nos socorrió a los medios fue la Iglesia Católica. Cuando inclusive nosotros y hemos hecho los foros de debate, los foros de presentación en el tema político de las autoridades departamentales, nacionales, siempre la Iglesia Católica estuvo de por medio como un árbitro entre nosotros y los políticos. Entonces eso siempre valió para que esto disminuya en
tema si vale el término de persecución o de amedrentamiento, ¿no? La iglesia. Pero lo último que nosotros sufrimos ya en esta época, y estoy hablando ya desde el 11 de septiembre de 2008, después de que se llevaron los líderes, ¿qué hacían las Fuerzas Armadas dirigidas por el gobierno? Yo vivía en Villamonte, que estaba en mi casa, y era increíble que se apagaba la luz solo en mi calle, ¿no? Y las otras calles seguían. Y en la esquina donde vivía, porque en mi calle tenía yo 3 sobrinos que eran camarógrafos y compañeros. Yo, mi hermano Blay, que éramos periodistas, reporteros. Y vivían 2 compañeros más cerca de la prensa, o sea que estábamos cerquita quienes hacíamos prensa. Coincidentemente. Y de repente eso también nos unió, digamos, y que tuvieron que pensarlas 2 veces. Agarraban, llegaba el carro, como decían, el que hacía sonar el piso porque parecía que arrastraban algo. Y llegaban a la esquina de mi casa y disparaban ráfagas de fusiles. Todas las noches, entre 12 de la medianoche a 2 de la mañana. Eso era amedrentar con tiro. Mi hija y mi esposa dormían debajo de los catres porque mi casa tenía ventanas con vidrio, no aguantaba un culatazo de la arma y entraba y nos iban a hacer lo que les dé la gana. Y aguantamos eso. De repente, inclusive el valor digamos en el caso mío, de mi esposa y de muchos colegas, que supimos sobrellevar, digamos, esta situación. Y no es solamente ese caso de amedrentamiento. Hubo ¿qué es lo que querían? Que desaparezcamos de cobija. Y yo perdí mi casa porque saqué un crédito y listo, sí o sí tenía que pagar y pagar. No había aquí que vamos a esperarte, que va a mejorar la economía. No, listo. Perdió su casa, listo. Ya, René Ciudad debería irse, ¿no? Muchos tuvieron que irse a La Habana, muchas se deshicieron la familia, la historia la conocen mucha gente. Pero gracias a Dios, en ese momento tan difícil, tuve el apoyo de mi esposa, de mi familia y de muchos amigos. Esto pasa, claro, hemos vivido muchas otras cosas, pero no, eso fue grave. Cuando te intimidan con tiros a tu casa y que escuchen tu hijo, eso no se olvida. Ha sido grave. Después vivimos muchas cosas y épocas muy difíciles y bonitas también, ¿no? Por ejemplo, la pandemia fue la más dolorosa que hemos vivido, digamos, y nadie nos corrió, simplemente era el virus que nos estaba correteando. Entonces, describir la historia en radio, en lo que sea, los medios, te digo que en tu cabeza, como periodista, como comunicador, es para contarla. Y debe haber, digamos, como el caso tuyo, digamos, estás haciendo, grabando, lo que, digamos, puede quedarte como, mañana no estamos aquí, pero hay algo que va a seguir tu hijo, tu nieto. Y no, señores, aquí la cosa es... Y eso nos ha faltado, porque eso también es inversión de plata, ¿no ves? Nadie te está pagando luz gratis, ¿no? Ni compañía. Si te dan una publicidad, es una bendición, porque a esta altura estamos mal, ¿no ves? Más es la vocación. Exacto. Es la vocación. Unos momentos muy complicados. O sea, tuviste momentos muy felices, de muchos logros, y momentos como estos que fueron críticos, de perder tu casa, de que te vayan a intimidar. O sea, es intimidación. O sea, ni siquiera es meterte miedo, no es intimidarte a bala, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los momentos felices? Momentos felices cuando miramos una carretera, ya que llegaron las flotas, que empezó a llegar el plátano de los yungas, la naranja, de los demás departamentos. Lindo eso, mirar la interacción, que llegaba gente buscando nuevas oportunidades, ¿no? Y mirar un aeropuerto cuando ya aterrizó en horario nocturno el primer avión de Aerosur,
que llegaba una comitiva, ¿no? Mirar que el aeropuerto sirve como para un lugar donde abastecimiento de aviones internacionales. Esos momentos tan lindos. Mirar un hospital, aunque no está totalmente equipado, pero ya decir, valió mi esfuerzo, mi dedicación. Estuve ahí. Le digo a todo el mundo, esa universidad es un orgullo para mí. Mi hija un día, una de ellas me dijo, me voy a ir a estudiar a Cochabamba. Y tu universidad, que me costó mucho y que te da tantas facilidades, ahí está. No, yo no te dejo ir. Si querés, pata solita. Pero esta universidad nos costó a todito. Esos son los momentos lindos cuando miras los resultados. El resultado, ¿no? Claro. Es como un técnico. Cuando mira el trofeo de campeón, ahí está. ¿Costó? Sí, costó. Bien. Trabajo. Claro. A veces mucha gente lo ve muy superficial esos logros, ¿no? Dice, sí estuvo. Pero no ve ese trasfondo de lo difícil que fue el llegar a tener una universidad. Lo difícil que fue conseguir que tengamos luz. Yo me acuerdo todavía de chico, llegaba a 6, 7 de la noche, chau luz, se iba la luz. Hasta el otro día volvía. Y la gente a veces, sí, estuvieron, pero no le dan el valor que deberían darle, ¿no? Los medios de comunicación, ¿quiénes trajeron los medios? A ver, en mi caso, Panamericana, una radio a nivel internacional, bajar la señal de un medio así es espectacular. Caso de don Jorge Dea, traer una red como es Unitel, espectacular, porque ya sabíamos qué se vivía en el país. Después vino ATV, después vino Nevanfides, y ahora hay un sinnúmero de redes que están, ¿no? Esos son logros de nosotros, digo nosotros porque el vínculo, y que no somos profesionales. Cuando vino la carrera de comunicación, ya yo tuve que hacerle estudiar a mi hija. Y yo para mí dije, no hay espacio para mí, porque después vino la carrera. Y también fui parte de quien abrió la carrera, el que hizo el proyecto y peleó para que haya plata con la gobernación y que haya la carrera de comunicación. Nosotros no pedíamos una carrera en licenciatura, queríamos técnico superior para que no vayamos a la universidad todos los días, porque todo el mundo trabajaba y queríamos eso. Pero gracias a Dios el primer rector que hubo, el segundo, ¿no? El ingeniero Mejido, que en paz descanse, que fue una de las mejores autoridades que tuvo Pando, él dijo, no, ustedes no pueden ser técnicos, ustedes tienen que ser licenciados. Y para eso vamos a trabajar en esto. Bueno, cuando se desapareció él, pues vino otro y dijo, no, partamos y sale trabajo social. Y ahí tuvimos que ser estudiantes regular y pagar. Pero esa es la fiesta, ¿no? Pelear, pero pagarlo. Qué vergüenza. René, y has debido tener momentos tensos, ¿no? En tu carrera, como ya nos contaste. ¿Hubo alguna cobertura periodística que hayas hecho que te marcó? Hay varias. Yo te digo y vuelvo, hay varias, pero estar en un lugar donde estabas frente a un enemigo que vos no eras su enemigo, pero te conceptuaban como enemigo por el solo hecho de tratar de informar con veracidad y en el lugar de los hechos. Nosotros tuvimos cuando las balas silbaban en nuestros oídos en Porvenir, y eso nadie nos lo quita, a mí por lo menos no. Y de ahí transmití en vivo para Panamericana. El juego empezó 12 menos cuarto y terminó a la 1:30. Estamos hablando del 11 de septiembre. Es un hecho en el que si no tuviste el valor, no entrabas donde estabas. ¿Y cuántos de esos estuvieron ahí? Mira, estuvimos varios. Estuvo Hugo Mopi, estuvo José Río, estuvieron
muchachitos dirigidos por nosotros. Estamos hablando de los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, gracias a ellos, gracias al que agarraron las cámaras y con mucha firmeza fuimos al frente, y nosotros como reporteros exigiéndole vamos adelante, porque eso era filmar la historia también, ¿no? Que iba a cambiar, ¿no? Entonces es un momento en que es un sueño, ¿no? Salir ileso de un lugar en medio de una batalla. Entonces, no, que la bendición de Dios fue gracias, porque de lo contrario no la hayamos contado, ¿no? ¿Y en algún momento de esa fracción de horas que pasó eso, pensaste que ibas a perder la vida? Es la vocación que te hace ir al frente sin saber qué viene. Entonces, pero tenés en tu cabeza que vas a relatarlo. Peor es relatar en la radio. Mire, aquí hay 15, 20, 50 con armas de fuego al frente del puente de Porvenir, que tiene al lado el río Tahuamano, tiene un arroyo, que tiene acá los cívicos que están acá con cohetes, que haya al medio hay unas volquetas. Mira cómo uno se acuerda. Acá al otro lado está esta gente. Acá es un escenario así como un campo de batalla, pero este campo no era de batalla, era un campo de fuego de fútbol, y ahora está convertido en un escenario bélico, por decir. Entonces, y escuchar que sonaban por aquí, por allá. Ahorita es como para estar mirándolo otra vez de lo que pasó, ¿no? Y esto, Alejandro, donde dos cosas que preguntaba la gente cuando uno sale. ¿Te acuerdas del Mapinguari? Sí. ¿No ves? Yo salía yo salía a los eventos nacionales y me sacaban, René, por favor, contanos cómo es el Mapinguari, que el Mapinguari. Ya sabía lo que me iba a preguntar y tenía que volverle. Igual era, pero estuviste ahí, René, estuviste. Claro que estuve, no voy a ser farsante, estuve así. Y por esto me salvé, por esto tengo todavía que contarla. Porque tuve el ángel de la guarda de varias personas que me sacaron de donde no debería estar. Y casualmente ahí llegaban los problemas más duros. Cuando salía de ese lugar, ahí se venían las cosas. Increíble. Donde estaba, al instante, ahí aparecían las cosas. Era como si alguien me jalaba, tenía o dice el ángel de la guarda que te jala. Yo insisto en el privilegio de tener contacto, tuve muchos contactos con la misma gente de quienes hicieron este evento bélico. Uh-huh. Porque de lo contrario no sabía cómo. No es que, digamos, si hablamos de narcotráfico, un ejemplo ligerito, que ellos saben quién lleva la droga. No, hay un soplón. Entonces lo mismo se ve ahí. René, esto pasa, cuídate, nada más, listo. Y sabía, y era como para confirmar. Salía del lugar y parecía eso. Y René, ¿y alguna vez o lo hiciste o lo pensaste alguna vez relatar todo lo que has vivido? Es una pregunta que me lo hacen a diario casi, ¿no? Y es muy triste cuando si yo empiezo, como se dice vulgarmente, a hurgarte desde la niñez, desde cuando te acordás tu vida. Lógico que lo vas a hacer porque lo has vivido, ¿no? Pero tener ya la contextualización en un libro, en algo ya que va a quedar, cuesta. Y el tema económico es grande. Para estas cosas no hay quien te diga hacerlo. Y aquí hay plata, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué no hay periodismo de investigación? Porque no hay plata. ¿No ves? ¿Cuánto gastan los programas investigativos? Anoche se difundió en la red de Globo un documental. ¿Cómo se animan a entrar al Chapare? ¿Cómo se animan? Y eso es plata. Un ejemplo yo te doy. Para cuando había problemas de que movieron los hitos fronterizos del 98 en el lado peruano,
el periódico que recién había salido, me estoy olvidando. Bueno, el director Expresión me dice: René, no vas a utilizar ni un peso de los políticos. Estaba el prefecto, el don Leopoldo Fernández. Me dice: aquí hay $1,000 para que te lleve. Y usted hace su trabajo. Aquí que ni para este ni para el otro. Y eso es verdad. Cuando el periodista va pagado, bien comido, hace su trabajo y viene y lo cuenta con punto y coma. Tal cual. Tal cual. Pero cuando te lleva, depende del alcalde, algo te va a cuestionar. No, pues René, mira, calá para este ladito, ¿no? Y lo interesante de eso que hablas es que como que recurrente en nuestro medio eso, ¿eh? Como que si yo te voy a dar una ayuda económica o una publicidad, algo, o sea, ya va implícito que conmigo no te metas tanto, no te metas por último. Yo tuve entre varios profesores, no sé cómo llamarlo, pero don Lino Miauchi era muy enérgico en esas cosas. Y le agradezco porque no es que porque nos den una publicidad nos vamos a callar. No es que, y si quiere su publicidad, llévela nomás. Pero lo que es, vamos a decirlo. Y lo vamos a decir con nombre y apellido. Entonces, hay esas situaciones que te ponen, ¿no? Ahí te hacen tambalear, si es buena plata o algo, ¿no? O algo te ofrecen de conveniencia, ¿no? Que mira, cuando estemos en el poder te voy a dar esto, ¿no? Y es difícil. Ahí va el tema ético, ¿no? Si lo haces bien, ¿no? Y a veces es lindo cuando lo haces como tenés que hacerlo. Aunque te diga a mí, pero ¿cómo vas a ver esa plata, no? Y eso no falta mucho. Sí. René, ¿vos crees que el periodismo en general aportó a nuestro desarrollo en la cultura, en la sociedad? Ya yo es una forma de... A ver, si podemos descifrar en qué. Si vamos a hablar del tema de un desarrollo humano, lo tenemos a la universidad. Es un aporte. Es el desarrollo humano. Profesionalizar gente profesional que ya pueda dirigir los destinos de nuestra región, nuestro departamento, de nuestro municipio. Es un aporte. El haber logrado tener una integración caminera, aérea, integración con el resto del país mediante los medios de comunicación que sepan quién es Pando y qué pasa en Pando, es un aporte indudablemente importante, ¿no? Y creo que quienes forjaron hasta el momento a donde hemos llegado y tenemos esta pasión de decir lo que pasa en nuestra región, es un aporte que se ha hecho. Y orgulloso, porque hemos sido parte de un proceso que viene de la nada hacia algo que ya está ya en la cúspide, en la cumbre, como podemos llamarlo. Y mucho más en el tema del desarrollo humano, porque tenemos muchos profesionales y ahora la misma carrera te dice que está acreditada a nivel internacional. Es un orgullo para los pandinos. Y así, como se dice, quien esté al mando, de repente cuestionado, pero si sigue avanzando, creo que es parte de eso que te gusta y no te gusta, ¿no ves? Sin duda, tuviste en varios momentos de desarrollo en el departamento, ¿no? Y es como vos decís, privilegiado. Eso es importante y saber reconocer de personas como vos que fueron parte, pusieron ese granito de arena ahí para que ahorita estemos donde estamos, ¿no? Si bien no estamos en una situación favorable por otros motivos, pero ustedes pusieron ahí su ladrillito para ir construyendo lo que ahorita somos, ¿no? Alejandro, y sigo insistiendo en el tema de ¿por qué somos privilegiados también nosotros? Hemos cruzado de un siglo a otro siglo. Hemos cruzado de un milenio al otro milenio. Hemos cruzado de una era a otra era, de una época
a la otra época. La modernidad, la tecnología. Si te estoy contando que hace 40 años atrás armábamos con el tocadisco, que yo porque no tenía pulso, sentaba la aguja, y mi jefe se enojaba porque la quebraba la aguja de diamante y rayaba el disco. Ahora no, vino el CD, vino el pendrive, ahora todo directo, ¿no? Y era justo lo que te iba a preguntar ahorita. Esa evolución que hubo. Evolución, ¿no es? Por ejemplo, no es que yo no sepa manejar un celular, pero me sale pesado agarrar un celular, como digamos ahora mi hijo, ¿no? Está con 12 años y es mi editor. Y yo a veces ruego que no haya clase para que con él haga mi despacho. Eso hace. Y de repente, no sé, nos cae eso un poquito pesado porque la tecnología es tecnología y abrir los ojos. Pero ¿a qué eso acompaña? Por ejemplo, en el que yo, a ver, te pongo un ejemplo, mi hija está terminando lo de comunicación, pero ella sabe manejar todo lo que... Pero dice, papá, necesito que me dé una ayudita en tema redacción. A ver, solo busca un título para mi trabajo. Y tras que yo entré, yo te miré y me gustó el título porque ese es llamativo. Porque no le puedes poner cualquier título a un trabajo, ¿no ves? O algún programa, ¿no ves? Te hablaba del programa, ¿no? En broma o en serio. Ajá. Es un término. Bueno, en chiste te lo digo la verdad, ¿no ves? O la nota del día, el chuturubí, el ajicero, por decir son nombres, ¿no? Que te clavan. Y es una forma de poner de una forma más llamativa lo que querés decir, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Y eso es lo que decía. Y lo que te decía a tu hija, ¿no? De ponerle un título, buscarme un título. Hoy en día es tan fácil, vas a internet, pones y buscas y punto. Creo que esa parte es lo que se perdió dentro de comunicación. Antes vos tenías que sentarte a leer, escribir y poner uno y otro nombre hasta que salga un título o un titular acorde a lo que vos querías plasmar en tu periódico. Y hoy en día se perdió un poco eso, no muchos hacen, o sea, van más a lo fácil para buscarlo. Esa es la palabra, que van a lo fácil, no vas a la creatividad, Sí. ¿no? Solo estoy contándote, para llegar a ese nombre, creo que escribí como 15 nombres. Y hablaba con mi hijo, con mi esposa, amigos, ¿no? Y salió una frase, y fui notando, fueron como 15. Cuando puse, ahí era la mitad más o menos de los nombres, ¡pum! Tal cual. Y se quedó ahí. Aumenté más nombres. Hice la imagen. Lo puse, lo coloqué. No, ninguno quedó como ese. Entonces ya. Para otros, y fue un nombre y lo puse. Pero por detrás hay un trabajo de ponerte, de investigar qué querés reflejar con eso, ¿no? Y lo mismo pasa con un titular. Claro. La querés decir con el titular o sea, tienes que decir tantas cosas en una línea que si la pones mal. Me dice Ingar, mi abuchi, René, ayúdame a mi hijo. Está concursando en esto, ¿no? Del colegio, del club Acadian. Y con él le pusimos, pues, ¿qué era? El chubi Ya. andino, ¿no es? Hay que sustentarlo, pero ¿quién es un chubi? Claro. ¿No ves? El chubi es de la familia del águila. El águila es el poderoso de las aves. El rey de las aves, ¿no ves? Entonces, el chubi, como es su sobrino, entonces acá lo conocemos como el chubi, pero es un águila pequeña. Y el chubi vuela alto. Entonces, mi equipo va a volar alto. Es poderoso porque viene y no hay quien se lo ponga cuando mira a su presa. Y cuando la agarra a su presa, se la lleva como le da la gana. Entonces, eran detalles que teníamos que defenderlo. Y tenía mucho que ver en el tema, en el contexto del título,
llamativo. Porque voy a decir, no, que lagarto, por decir. No, lagarto, aquí no tenemos lagartos en el Bengue, hay un montón. El toro, ya, no somos zona ganadera, ya hay un toro guarneño, que sea una. Pero hay que aparece la idea ese ratito y tenés que escribirlo. Yo aprendí eso hice un curso con un cineasta, Cristóbal Violán, que es Crispín, no sé si lo conoces, que hizo ¿Quién mató a la llamita? Película nacional. Y él decía, él andaba con su libretita y su... Entonces vos estás hablando, todo está... Pues estás haciendo... ¿Y por qué? Porque esa idea te llegó ahorita, no vuelve otra vez. La conoces, el tema musical es La Suegra. No. Dice, yo no me casé con mi suegra para mantenerla, ni con mi cuñado por tenerla en mi casa, una así sarcástica. Y el escritor, yo estaba dando lectura a los mensajes en Radio San Miguel. Era una hora de 7 de la noche, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Y yo estaba, la cabina era bien cerrada, y muy cerrada ahí. Y cuando yo no se escuchaba nada por el vídeo, pero se miraba. Y yo volteé a mirar y el otro me hacía así, por favor. Ahí yo tuve que poner un ratillo en la cortina y le abrió un lapicero. Me dice, regálame este pedazo de papel. ¿Y qué te pasa tan loco? No, después te cuento. Ahí se fue y se sentó abajo mientras yo leía. Ahí terminó yo de leer la hora de... Y él seguía ahí. Ahí le digo, oye, vos estás loco, ¿no? Le digo. No, me dijo, ya hice mi canción y iba a ser famosa. Ya yo estaba escribiendo esa música. Ese ratito le brilló. Había ido a dejar a su corteja y la madre, la suegra le había hecho un montón de cosas. Si van a casarse, vénganse a vivir. Yo no voy a vivir en la casa de tu madre, yo la conozco. Ese fue el tema. Y me acuerdo toda mi vida. Y ahora, cuando tengo eso, ¿sabes cuándo escribo mi despacho que todos los días? O escribo, digamos, 5 de la mañana, estoy escribiendo en mi mente, ¿cómo le pongo el título? Uh-huh. En mi cama. Ahí me levanto, me gusta bañar el tipo 6 de la mañana. Estoy en la ducha. Mierda, le cambio título al título ahí. Salgo ya bañadito y me pongo a escribir. Pero esa desde tempranito, y ya no duermo, digamos, y buscando títulos. Y me levanto ese ratito así, por algo, pero para no olvidar. Y eso es un ejercicio para la mente. Exactamente. Brutal. ¿Eh? Vos tocaste un tema ahí con que hablabas contexto. O sea, cuando vos construís imagen corporativa, todo, uno de los pilares fundamentales es el contexto. Porque a veces vos querés decir algo y siempre pensás en la idea general, ¿no? O te basás en una idea de afuera, ¿no? Si allá funcionó, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Sin embargo, si no tenés ese estudio de contexto, muy poco puedes hacer, ¿no? Y lo mismo pasa cuando construís un titular. Si vos no estás en el contexto, a quién va a ir es ese titular, ya no lo van a entender. Eso es lo que hace la diferencia de los géneros periodísticos, ¿no? Por ejemplo, cómo poner el título en televisión cuando lo estás mirando. Pero tenés que ponerle un título llamativo en la radio. O título llamativo en el periódico. Yo te doy un ejemplo. Y lo digo escribía yo noticias para el semanario Miguelito en Ribera Alta. Ya. Y había un problema que la gente el tema era que se venían los madereros de Santa Cruz y se robaban la madera. No se robaban, pero se llevaban y no dejaban nada de tributación. Uh-huh. Y ahí era ese tema. Ahí me dice el director, encárgate de este tema. Pero quiero ya que lo haga y que sea llamativo. Bien, cuando solo me dijo esto. Y estaba chequeando
Estaba escribiendo y lo chequeé acá arriba en la pared. Había un chupacoto. ¡Qué inspiración que me dio! Aquí está mi título. Ahí le puse. Los chupacotos de la Amazonía boliviana. Ahí me dice, cuando mira el título, muy está loco, me dijo el director. No, lea, pues le digo. Los chupacotos vienen de allá, se llevan la madera, se llevan la plata y que están chupando lo de la región, están chupando lo que nos pertenece. Es un gancho que se hace en el tema periodístico. No, así como, voy a leer esto a ver qué. Claro, entonces, esos son en el tema de los contextos que sí. En la radio, el saber relatar. No es fácil que relate ¿qué se llama? Un partido de fútbol, ¿no ves? Cualquiera cree que es fácil. Se va por la punta derecha, levanta el centro con la pierna derecha, el otro llega al centro, va a cabecear, el otro impide, ¿está? No, sale del área y dice, mira, pasa arrasando el travesaño, aunque no sea, dice, ay, mía, que le peló el gol y grita, ¿no? El saber relatar, llamar la atención, es un cerebro alitante, ¿no? ¿Cómo o qué cree que no se debe perder en el ejercicio del periodismo en todos los ámbitos? ¿Qué es lo que no se debería perder en ningún momento del desarrollo de esto? La naturaleza tuya. Yo René Sidiora, si tengo la forma de periodista que soy, digamos, ¿no? O de radialista o de televisión, tienes que tener algo tuyo propio. Yo no quiero copiarme de la red de Globo, pues no quiero ser de Unitel. Lo mío, lo propio, lo sencillo, lo popular, lo honesto, eso es lo mejor, que te identifiques tu esencia. O sea, esa cosa que te identifica, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, dice, a veces yo me acerco y me quedo donde me da. Hay lugares que dicen, ¿no? René, ¿qué hacías vos ahí compartiendo con esa gente? Si vos sos un periodista. Oye, soy periodista de carne y hueso y son mis amigos. La gente te critica, pero esa es tu esencia, ser natural. Y tu noticia, natural. O sea, que te entiendan, no vas a retrabuscar términos que no te va en el contexto de tal. Que, a ver, proceda Alejandro con su exposición, ¿no? Proceda, continúe, siga, ¿no? Eso es la naturalidad del periodista, hace la naturalidad de la noticia. Y esa naturalidad te va para que te entiendan el mensaje emitido. Exacto. Yo tuve en un medio en Cochabamba donde vos mirabas fuera de cámara, te hablaba de una forma y allá Cambió. totalmente diferente. Tal vez para él le funcionaban, era bueno. Pero yo digo, vos tenés que mantener tu forma de ser con lo que vas a hacer, obviamente dentro de los parámetros del formato que vayas a hacer, pero tenés que ser, como decía, natural. Tiene que venir, tenés que marcar una diferencia de los demás. Y si no sos natural, se nota. Claro. René, y hoy en día, ahorita tenés tu hija ya por terminar. ¿Qué le decís vos a ese joven que hoy día quiere estudiar comunicación, que quiere estudiar aquí en Cobija? ¿Qué mensaje le das vos desde tu experiencia en el tema de comunicación? Alejandro, no solamente a él. Cuando decidí estudiar algo, debes estar seguro de tu vocación de servicio. Hay muchas que estudio ingeniería forestal. Uh-huh. Y no me gustó, salgo ingeniero y nunca lo ejerzo. Pero me voy acá, soy economista, ¿sabes? Con el tema economista. Yo no me gusta tampoco.
pero voy a estudiar Derecho. Tampoco. Oye, yo le dije a mi hija que es trabajadora social, me dice, papá, ¿me ayuda a que yo estudie Derecho? No. ¿Y por qué? Porque tenés tu profesión. Especializate. Hay áreas inmensas. Cuando seas capo en esto, te vas a dar cuenta que te van a buscar, porque son pocos los especializados. Eso se llama vocación de servicio. Entonces, el joven que dice, yo soy comunicador social y puedo ser periodista en radio, en tele, tiene que estar convencido de que puede. Y que tiene la vocación. En el cuartel nos iban a castigar un sargento malo, de quien quería palo. Y llega un oficial y dice, a ver, a mis órdenes, el batallón, dice, ¿por qué iban a castigarlos por eso? Nada, voy a traerse sus libros, van a estudiar. A mí empezó a darnos esta reflexión, nunca me olvido. Ustedes, si son un carpintero, tienen que ser buen carpintero para que nunca les falte trabajo. Esa es vocación. El maestro, por más que gane poco, pero es un buen maestro, siempre va a ser reconocido. El taxista, que es buen taxista, nunca va a pensar en llevarse a la pasajera, al pasajero, a ser maleantada. Esa es su vocación. Así, dijo de todo. Y ahí yo me meto. Y yo si quiero ganar plata me podría ir pues a ser un ingeniero petrolero, que se lleve un arquitecto con un montón pero no, está la vocación. Y eso debe hacer el que quiere tener esta linda vocación de servicio, que es estar al lado de los derechos humanos, de la legalidad, de la dignidad, de proteger a los niños, de luchar contra el narcotráfico, la corrupción, la delincuencia. Eso es lo más lindo del tema de la comunicación social. Emitir un mensaje muy tranquilo, seguro de lo que estás hablando, de no irte ni acá ni al otro lado. Esa es vocación, ¿no? Lo demás sería ser muy hipócrita, que te metes en un medio para hablar lo que te dé la gana, a favor tuyo y por conveniencia tuya, y a favor de los otros por conveniencia de los otros. ¿Qué te digo? Los periodistas, digamos, de los medios oficiales, cuando están en el poder, dicen, que el diputado, que el presidente, eso molesta, porque eso no es vocación, ¿no? Entonces yo les digo a ellos, fíjense bien su vocación. Si es de estos periodistas que realmente queremos, de los comunicadores que queremos y que hemos aportado al agradecimiento, que lo hagan mucho mejor, porque ahora tienen tecnología, tienen todo para temas de investigación. A ver, ¿cómo podría yo aportar ahorita a las nuevas autoridades? Que el sector campesino, que sepa qué significa vender carbono. No saben qué es vender carbono, ¿no ves? Ahí tiene que venir el periodista, que tiene que saber de todo, pero en este tema yo me especializo y diga, vender carbono significa vender aire, vender oxígeno, vender todo, pero que en el contexto esa persona sepa. ¿Cómo lo simplificaría vender carbono o vender oxígeno? Cuidar la naturaleza, no tocarla. Y como somos extractivistas, me dedico a la recolección de la castaña, y que me fomenten el tema de la goma, y que me fomenten el tema del açaí y compañía, que no voy a tocar, no voy a depredar, y sobre eso, o mi país o mi municipio va a recibir recursos para meter otras obras. Sería el contexto y la forma en que mi vocación de servicio lo doy para la sociedad, y entonces estoy ayudando a orientarlo, a guiarlo, ¿no? Es que hay mucha... hay una idea, pienso yo, muy errónea de la gente que dice, no, ¿qué sos comunicador? Es radio, es televisión o es prensa. Ahí se acabó. Pero vos tenés un abanico tan grande de áreas en las que podés especializarte y estudiar en comunicación, que pueden ser aportes brutales para el desarrollo.
y que no les das ese valor. Ahí llega el comunicador que decide cómo no vas a hablar de tema económico, de salud, de medio ambiente, en fin, de todas las ramas. Especializate, que nadie te diga. En salud es un médico, pero comunicador, ¿no es? Yo veo en las redes un conocido médico, pero que más para en la radio y en la tele, el doctor Elmer Huerta, por ejemplo. Pero hay un economista que también no sale de la radio y de la tele, Estado. Hay un analista que es comunicador y que habla del tema político, habla del tema... Son los contextos amplios que tiene la comunicación que nunca va a dejar de sorprenderte, porque en el comunicador es comunicarte lo que te llega para que esa persona que te está escuchando sea orientada mejor, sea educada mejor. Y eso es amplio, pues, ¿no? La comunicación. Por eso es que te digo, primero convencerte que esa es tu vocación. Si no lo haces, no. René, miras hacia atrás. Estamos hablando de más de 40 años de trabajo. ¿Qué miras que te enorgullece del trabajo que hiciste? Esos resultados que te digo, ¿no? Las obras plasmadas, ¿no? Es un sueño que uno tiene como persona, y el haber vivido facetas en tu vida muy bonitas, muy pesadas, muy tristes, alegres, lleno de recuerdos, y creo de que el haber cumplido de repente una misión que indirectamente te viniste a la tierra para tener una misión como periodista, como padre, como hermano, qué sé yo. Es una misión que uno por lo menos yo estoy ya satisfecho de haber cumplido con ese legado ya, ¿no? Te doy un ejemplo. Yo no puedo ser, digamos, un dirigente nuevo, porque no podía empezar de abajo de nuevo. Ya yo llegué allá, ya no puedo. Si he sido deportista, ya llegué a la selección, ya dónde más quiero ir, no sé, pero ya no puedo, ya tú cumpliste ya tu rol, qué sé yo, el momento que debiste, lo hiciste, y bien o mal lo hiciste, ¿no? En este caso, nosotros los que todavía quedamos, creo que hemos cumplido con la región, y los trofeos están ahí, ¿no? Palpable. Aquí no hay algo que dice, lo quisiste hacer, pero no lo hiciste, ¿no? Están ahí los papeles. ¿no? René, nosotros encontramos 3 problemáticas en la ciudad y lo quisimos plasmar en 3 preguntas, ¿no? Es opcional si las quieres responder o no. ¿Ya? Salud, educación y política. ¿Ya? Ya, en salud no es un misterio lo que vivimos en salud aquí. ¿Qué cambiaría para que nuestro sistema de salud sea más decente para todos los pandinos? Aquí viene la decisión política. Somos manejados políticamente por gobiernos de turno. Y si no hay esa voluntad, a ver, yo presento el POA como salubrista. Aquí necesito 20 millones de bolivianos. Es una cifra para mi municipio. ¿Y qué vas a hacer con 20 millones? Es mucho. Fíjate las necesidades. Ya, está bien, 20 millones el POA. Pero de ese POA te doy 1 millón. Entonces lo que planificaste no dio y no va a dar. Entonces en salud es eso. Estás como profesional, como autoridad, como político, burlándote de la gente y haciendo caso omiso a las necesidades. Lo que quiere decir que no te importa la salud. Entonces tiene que importar. Por más que, mira, ¿cómo vamos a estar? Y no quiero hablar mal de la autoridad que está. Pero yo como periodista, si tuviera una oportunidad de ser una autoridad, tendría que velar para que haya mejor comunicación, mejores condiciones para los periodistas, para que hagan mejor su trabajo. Pero yo como médico tengo que saber que no hay pues condiciones en un centro de salud.
peor en el hospital de segundo nivel y mucho más en el hospital de tercer nivel. Pero yo soy médico. Y porque el tema político me dice, oye, primero está en estas otras cosas. De esto vas a ganar y acá esto no vas a ganar. Entonces, decisión política tiene que haber para que le pongas el presupuesto que necesita salud y que ese trabajador que tiene que llevar el pan de cada día a su casa pueda trabajar tranquilo en un hospital, en un centro de salud y no pensando, mira, no tengo para comer, ¿qué va a ir a comer mi familia? Entonces no hace su trabajo en salud. Y es un tema integral. Querés ayudar a salvar vidas, pero no podés. Exacto. Porque no tenés condiciones, no hay insumos, no hay movilidades, no hay Condiciones. no hay condiciones. No hay condiciones. Y eso es una decisión política y que tiene que ver en el tema económico. ¿Tenés una decisión política? Sí, vamos a darle plata a este sector. Entonces, lo arreglamos o por lo menos tratamos de arreglar en lo mayor que se pueda, ¿no? René, y en la educación, ¿qué crees que le falta a nuestros profesionales para que se destaquen más? ¿O crees que la educación está bien? No, para nada. Vengo de una familia de educadores, ¿no? Y entiendo de que las facilidades que hay ahora y que no tuvieron antes, creo que la gente antigua lo supo aprovechar mejor. Pero vuelvo a reiterar que es vocación, ¿no? Si bien el profesor no es bien pagado, pero nadie le dijo que se quede ahí como profesor y que busque otras alternativas, ¿no? Y cuando tenés vocación, entonces lo vas a hacer mejor de lo que puedas hacer. En este caso, profesor comprometido con el alumno en la formación de estos que son las bases para llegar a una formación superior y que si no lo haces, no tenés vocación. Entonces, y aquí debe haber una corresponsabilidad del educador con el padre de familia. Te lo digo como experiencia. Mi papá, mi mamá más que todo, es analfabeta. Mi papá, algo que sabía leer, pero nos controlaban como si supieran leer y escribir. ¿Y cómo nos controlaban? Iban al profesor. ¿Está bien mi hijo o no está bien? Dígame la verdad, sin pestañear. Si está mal, lo espero en mi casa. Y el profesor iba. No viene el profesor, ¿eh? Pero cuando salía, parece que estamos bien. Salía, mi madre no decía nada. Y uno pues dijo, profesora, ¿qué le dijo a mi mamá? No, que estaban bien. Ya listo, con razón nos llevamos compromiso de vocación que tenga entre el educador con la familia. Que tenga la cabeza. Mire, esa es tu vocación como profesor. Estamos hablando como profesor, ¿no? Decirle, su hijo está mal, algo está pasando. Usted le está dando mucho libertinaje. Sí. Y se está olvidando de las tareas. Usted le está dando mucho celular que no está haciendo. Usted lo está dejando que se trasnoche, no se da cuenta. Y usted como papá se tira a dormir y lo deja al pelado con el celular y están ahí. O sea, ese es el compromiso que falta. Ahora se perdió, ¿no? Se perdió. ¿Y ahora qué pasa con esto? Por el tema de la modernidad, el educador, ya, se lo manda en WhatsApp. ¿Ya? Y el que no tiene, como dice el vulgar, se las vive, pues, ¿no? Entonces, hay una contradicción de utilizar la tecnología a utilizar el tema de la formación como educador. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué nos quedamos? ¿En la vocación? ¿Con esa forma de educar que teníamos antiguamente? ¿O saber educar con eso? Ya, está bien. Nadie entra con celular, pero les voy a dar para investigación y lo pueden encontrar en la página tanto en su casa en horario. Señor padre de familia, déle pues 1 hora o 2 horas con celular para que investigue todo, o 1 hora para que se distraiga. O sea, estamos hablando de forma, de metodología, de lo que yo como educador puedo aportar. Exacto. Y lo que no hay, ¿no? Y el padre, como
no quiero que me fastidie, toma y llévate el celular. Ya. ¿Viste? Son los que están criando hoy en día los niños. El otro día yo decía, voy a ir a almorzar a otro lado donde pueda conversar. Todos comían un poco y estaba el celular. No. Y esa es parte de la educación. Sí. Claro. René, y vamos a un caso hipotético aquí. Si vos fueses autoridad, un día vamos a ponerle sos autoridad, y lo que vas a cambiar este día se aplica. Yo sí. ¿Qué cambiaría para mejorar Cobija? Esa voluntad de trabajo. Mostrar que en un día pude hacer algo y que se quede plasmado. Te doy una anécdota o vivencia de estaba en Riberalta y un amigo muy que era así, paraba casi todos los días conmigo y salió concejal por el movimiento Bolivia Libre. Y ahí me dice, y él nunca pensó ser alcalde, ¿no? Ahí me dice, René, vení, me han elegido alcalde interino 3 días. ¿Qué hago para que yo mire algo que después no voy a ser más alcalde? Ahí me vine con otros amigos. ¿Sabes qué? Hacerle un busto a esta personalidad, ¿verdad? Y a esta otra hace esto, hace esto. ¿Y por qué? No creo que mañana lo vayan a sacar el busto porque me da la gana, ¿no? Y vos como alcalde lo vas a sustentar, pues le digo, ¿no? Y vas a ver, le digo, ¿no? Y vos que sos pensante, entonces así, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, y lo hizo, pues, ¿no? Entonces, otro ejemplo. Cuando don Leopoldo Fernández fue presidente por hora de Bolivia, él también buscó, ¿qué voy a hacer? Y firmó tal cosa para beneficio de tal sector. Entonces, no se olvida. Pocas veces algo te vas a acordar, ¿no? Por ejemplo, este tema de la nacionalización. Hay un montón de actores que hoy día aparecen, que lo hicieron bien, pero que en su momento fueron cuestionados. Entonces, hacerlo aunque te cuestionen. Y que no te van a olvidar. Pero son decisiones, claro. Hacerlo, decisión. A ver, ¿qué podría decir ya? Porque un día estoy ahí, a ver, de alcalde, digamos, ¿no? O de gobernador, ya. Termínalo, pero ya. O el hospital o el estadio, digamos, ¿no? El hospital, que sí, equiparlo. El estadio, darle otra imagen. ¿Sabes por qué te digo? Y nosotros hemos vivido eso. Que gente no sabe. Nombre y apellido. Edgar Flores Calpiñero, que en paz descanse hace poco y era miembro de nosotros, de la prensa. Recibió los $20,000 de la venta del hotel prefectural, que ahora era Nanijo. Ajá. Y gracias a Dios me llamó y me dijo, René, aquí están los $20,000. Podía agarrar y embolsillárselo y no iba a saber nadie. No, yo quiero que alguien me recuerde. Si no lo recuerdan todos, pero por lo menos nosotros sabemos. Lo depositó en las cuentas de la universidad. Y con eso empezó la universidad a caminar. Estamos hablando del año 93, cuando terminaba la gestión del Acuerdo Patriótico. Esas cositas son decisiones al momento y que tienen que ver. Bueno, ahí no hay una plaqueta que diga, esta persona fue muy honesta y le entregó la plata para eso. El otro día, cuando él murió, alguien se acordó y escribió algo de él. Es decisión. René, vamos a entrar a la última parte del podcast. Te voy a hacer 5 preguntas rápidas y me respondes puntual. Puntual, ¿no? ¿Ya? ¿Radio, prensa o televisión? ¿Con cuál te quedas? Radio. Un periodista que te haya inspirado. Carlos Alce. La cobertura más difícil que recordás y en una palabra. Pandemia. Un valor que todo periodista debería tener. Todo es la ética. ¿Qué significa para usted Cobija en una frase? El lugar que me acogió y me dio todo lo que tengo. René, radialista,
40 años de trayectoria. Sin duda marcaste una gran diferencia en todo el desarrollo que hay tanto en comunicación como en otros ámbitos como dirigente en la Central Obrera. Quiero agradecerte por haber estado en este episodio más de nuestro podcast, tal cual. Espero que no sea la última vez, primera ni última. Podemos estar hablando en otro capítulo de otras cosas, de otras áreas. Y agradecerte por haber estado aquí, agradecerte por el apoyo y por el desarrollo que aportaste a nuestro departamento, que creo yo que deberíamos todos saber quiénes fueron esos artífices del pasado que han marcado una diferencia en nuestro desarrollo y que no se les da el valor que debería darse. Te vuelvo a agradecer y si tienes alguna palabra, te la cedo. Y yo agradecerte, Alejandro, y a veces da ganas de llorar, porque me acuerdo, ¿no?, de quienes estuvieron impulsándome y que ya no están. Y te decía, la pandemia es difícil porque perdí a mi esposa y era difícil mirar la impotencia con la que nosotros no podíamos hacer nada. Simplemente dedicarnos a relatar, a difundir lo que pasaba, ¿no? Y me acuerdo difícil porque pasaba algo en las calles y era vacía, ¿no? De noche era horrible. Y mirar también cómo morían la gente, cómo se iban sin darle un adiós. Entonces, esos fueron momentos difíciles. Agradecido yo, Alejandro, por este espacio. Bueno, y como dices, hay otras facetas de la vida, ¿no?, en la que también uno ha incursionado. Por ejemplo, conmigo me gustó el deporte, por ejemplo, ¿no?, que también gracias al deporte me quedé en Cobija. Y que le agradezco, tenga mucha gente. Pero agradezco a esa gente de buena voluntad que fue mi amigo y que de repente algunos todavía siguen. Estoy hablando de la gente adulta que estuve yo ahí. Y que es lindo recordar, ¿no? Nos quedamos con lo bueno para toda la vida. Gracias. Y es lo que perdura. Sí. Gracias. Hasta una siguiente oportunidad, René. Gracias.